Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Estamos en miércoles y les invitamos a compartir con nosotros esta media hora de este programa. Una persona joven tenemos hoy. Estamos en época de exámenes. En algunas facultades han terminado ya, otras están en plenos exámenes de final de curso. Aunque dentro de 15, 20 días vuelven exámenes otra vez, los antiguos exámenes de septiembre. Y quien tenemos aquí es un estudiante. Lo primero que le voy a preguntar a Diego es si ha terminado ya los exámenes y si tiene algo para julio. Diego, buenas noches. Hola, buenas noches, Luis Emilio. ¿Para julio te espera algo o no? No, yo ya estoy liberado. ¿Y ya has terminado exámenes? Ya he terminado mis exámenes. Perfecto, sí. O sea, te espera un verano tranquilo. Un verano tranquilo, eso espero. ¿Tienes pensado alguna actividad especial? Bueno, en agosto voy a hacer un curso de canto al que me han invitado y pues voy a ver cómo se va desarrollando y por lo demás libre un poco. El verano pasado hiciste el Camino de Santiago, ¿no? Eso es correcto, sí. Luego hablaremos de él. Perfecto. Dentro de la tarea, de tantas tareas y actividades que te han invitado a hacer y que tú has dicho aquí estoy. Perfecto, pues Diego, tú eres de nacimiento venezolano. Eso es verdad. Sí. Viviste de muy pequeñito en Barcelona y luego volviste para estudiar el secundaria, primaria y secundaria de nuevo a Venezuela. Sí. Pues cuéntanos un poco este trayecto y de caso pues presentas a tu familia un poquito quiénes sois, de dónde venís. Vale, sí. Yo nací en Maracaibo el 28 de agosto del 2002 y nací en una familia que, si bien no son muy practicantes, sí que la fe existía de cierta forma, ya sea en la figura de mi abuela, por ejemplo, mi abuela Cruz, que siempre le gustaba invocar mucho a la Santísima Trinidad y a la Virgen. Y al año de haber nacido, nos fuimos a Barcelona porque a mis padres les había salido un doctorado. Entonces estuvimos 5 años viviendo ahí, mi hermano y yo empezamos a estudiar ahí, yo empecé el preescolar. ¿Tu hermano es mayor que tú? Es mayor que yo, sí, 5 años mayor. Entonces él estaba empezando la primaria mientras yo empezaba el preescolar. Y ya cuando terminé el preescolar coincidió con que mis padres terminasen sus estudios de doctorado y nos devolvimos todos a Venezuela. Y ahí fue cuando entré en ese colegio, el Colegio San Vicente de Paúl, entonces un colegio católico. Y ahí me empezaron a formar un poco, empecé a aprender cómo rezar y todo esto. Y estuve estudiando ahí todo el primaria, secundaria, hasta el bachillerato y poco más. Ya después venir para España. Para ¿sí? España de nuevo. Y esta experiencia en el colegio, bueno, ahí bueno, tú vivías una fe que en el colegio te iban transmitiendo, pero luego en casa pues tampoco es que siguiera una forma, no una vivencia fuerte. Simplemente pues eso, esa matriz religiosa estaba ahí. Pero no había un compromiso serio ni nada, simplemente bueno, vivía del colegio y perfecto. ¿Y por qué fue venir a España? Porque vinisteis los dos hermanos, ¿no? Sí, bueno, no, en toda la familia nos vinimos a España porque teníamos también la nacionalidad española. Entonces, con la situación como estaba ocurriendo en Venezuela, mis padres querían darnos a mi hermano y a mí un futuro. Entonces estuvimos barajando opciones y al final la que coincidió para que mi hermano y yo pudiéramos estudiar fue Murcia. Y aquí estamos. O sea, que buscasteis opciones de dónde estudiar universidad, sí. En dónde empezar la universidad. Y os vinisteis para Murcia. ¿Y qué encontrasteis en Murcia cuando llegasteis? O sea, ¿cómo fue ese cambio de dejar vuestro país de nuevo? Y luego no es lo mismo Barcelona, una ciudad enorme, plurilingüe, venir a Murcia, que es una ciudad muy diferente y muy distinta, con un clima también distinto, quizás no sé si más cercano al venezolano. ¿Y cómo fue eso? A ver, en los primeros días. Bueno, en el tema del clima, definitivamente más cercano al venezolano, es decir, especialmente en verano. Ahora mismo yo me siento como en casa en ese sentido. No, a nosotros nos fue, ¿cómo decirlo? Nos adaptamos bastante rápido a Murcia, a la ciudad, a la gente, y siempre nos gustó mucho el tema de que sea una ciudad muy tranquila, que es una ciudad muy transitable, porque veníamos de Maracaibo, que es la segunda ciudad más importante del país, entonces una ciudad muy ajetreada, en Barcelona un poco más de lo mismo. Entonces esa tranquilidad yo creo que a mi hermano y a mí nos vino muy bien, y también lo fácil que era el caminar hacia los sitios, la cercanía. Es lo que dicen, que Murcia es una ciudad humana, le llaman a ese tipo de ciudades humanas porque casi en media hora vas de un sitio a otro, puedes circular andando
y tiene carácter de pueblo en algunos barrios y tiene carácter de capital culturalmente hablando, incluso a nivel de estudios, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tú no pudiste entrar nada más llegar, ¿no? Tuviste un año ahí un poquito... Exacto, sí. Es que cuando yo tenía que entrar, yo tenía que hacer las pruebas de la EBAU para poder entrar en la universidad y me coincidieron las fechas de las pruebas con los periodos de admisión en la UMU. Entonces, claro, yo todavía no tenía mis notas de acceso a la universidad y ya estaba la gente matriculándose. Entonces tuve que hacer un año sabático y creo que fue curiosamente el año más provechoso en ese sentido, porque fue en ese año en el que pude, ¿cómo decirlo?, descubrir a Dios y empezar a practicar la fe. Y fue una historia que fue bastante gradual y marcada como por varios acontecimientos que fueron surgiendo. Vamos a ir viéndolos ahora. Estamos hablando de justo la época de post-pandemia, ¿no? Sí, correcto. Ahí 2001, 2002, o sea, hace nada, 4 añitos, 3 añitos, y alguien sin fe y sin experiencia de Dios diría, casualidad. Qué casualidad, qué casualidad, qué casualidad, pero nada era casualidad. No. Pues ve contándonos. No. Bueno, ya de por sí, yo culturalmente siempre, o sea, por mis valores siempre estaba de acuerdo con la Iglesia Católica en muchas de las cosas que defendía en su doctrina social. Lo que pasa es que yo no tenía como una evidencia, por así decirlo, de que por qué era este Dios y no era otro, por qué Cristo y no otro, porque al final en el colegio me enseñaron muchas cosas en temas de oración, pero en el tema pastoral tampoco entramos mucho en lo que era la fe, en parte por cómo era la situación de Venezuela y todo eso. Entonces yo me acuerdo que un día en internet estaba chateando con una cuenta en Instagram y era una cuenta que además al principio no subía nada católico y de repente empezó a subir solo cosas católicas. Y yo le pregunté, una pregunta más personal, ¿por qué este Dios y no otro? Y entonces me recomendó una serie de libros de un autor, que es un profesor peruano, que escribió sobre la existencia de Dios, sobre las distintas religiones, y ahí fue cuando descubrí yo la figura de Santo Tomás de Aquino, porque este autor lo que hacía en su libro es que presentaba las 5 vías de Santo Tomás de Aquino y ponía contraste entre los autores modernos ateos y las posturas de Santo Tomás. Y para mí era como muy revolucionario, porque de esta figura, de esta persona no me han hablado en la vida. Yo nunca estudié filosofía en el colegio, entonces era como una novedad. Yo decía, todas estas cosas de las que nunca me han hablado, todas estas dudas sobre la fe, y ya las había resuelto una persona del siglo XIII, después de Cristo. Estaba resuelto con las 5 vías. Ya estaba resuelto, y para mí era como una epifanía intelectual. Profesor peruano lo que hacía era traducir un poquito en las vías de Santo Tomás al mundo de hoy, al diálogo hoy, fe-cultura. Correcto, sí. Y también después empezaron a salirme muchas cosas de Chesterton, de este doctor Chesterton, y empecé a buscar sus libros. Y sus libros también me ayudaron mucho más en el sentido personal de la fe, porque cuando empecé a leer Ortodoxia, en el capítulo 2, si no me equivoco, cuando habla del reino de las hadas, yo me sentí muy identificado con una vivencia que me había ocurrido cuando era pequeño, que me había ocurrido en casa de mi abuela con mi hermano, y el transportarme a ese momento tan feliz que tuve en mi juventud, y decirme que en esa felicidad que había vivido es donde se encontraba la verdad y donde se encontraba Dios, a mí me chocó mucho. Me transmitió muchísima alegría y muchísima paz. Te diste cuenta que Dios había estado en tu vida sin saberlo, ¿sí? Sí. Fíjate, primera casualidad, como decimos, y primera virtualidad de las redes. Tendrán todo lo que tengan de peligro, tendrán todo lo que tengan de desinformación o incluso de entretenimiento demasiado. Pero a ti las redes te llevaron, precisamente Instagram, esta página de Instagram te llevó a una pregunta que tú hiciste, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué este Dios? ¿Por qué hablas tanto de religión? ¿Por qué? Y te llevó precisamente a encontrar a Santo Tomás de Aquino, una figura enorme en la historia de la Iglesia. Y seguimos con casualidades. ¿Qué pasó un miércoles de ceniza?
Primero nosotros llegamos en el 2022 a Murcia, pero mi padre todavía no estaba aquí porque él tenía que gestionar una serie de papeles, también con su madre, y al final él acabó llegando en el 2023, en febrero, marzo del 2023, que en ese tiempo, justamente esa foto fue de cuando llegó, en ese tiempo yo le estaba enseñando la ciudad, porque él no sabía nada, entonces yo le estaba enseñando la catedral y estábamos pasando por la Plaza de los Apóstoles y vemos que la catedral estaba abierta. Entonces nosotros entramos por curiosidad y estaba oficiándose una misa. Era la misa del miércoles de ceniza y yo no lo sabía, porque yo de la fe sabía verdaderamente muy poco en temas de liturgia y todo eso. Entonces está ocurriendo la procesión para que la gente se pusiera la ceniza y nosotros nos colamos ahí un poco y ahí el sacerdote dice las palabras: conviértete y cree en el Evangelio. Claro, para una persona cualquiera que lleva haciendo su 50º miércoles de ceniza no significa nada esa palabra. Pero no significa nada especial. Especial, o sea, porque sí. ya lo está esperando, claro. Claro, pero en mi caso es que yo no me acordaba de que te decían eso en las cenizas y me sorprendió mucho, me impactó. No lo vi en su momento, pero ahora yo lo veo a posteriori y veo que era como una llamada de lo que ocurriría después. Porque al final eso fue como la puerta por la que empecé a verdaderamente practicar la fe, ya no es solamente un sentido intelectual de, vale, estoy de acuerdo, creo en Cristo y no sé qué, pero no rezo. Y ya después, en marzo, después de pasada Semana Santa, pasada la Pascua, mi padre un día se me acerca y me dice que quería ir a misa. Mi padre, al igual que mi madre, no son muy practicantes, y mi hermano es que directamente no es creyente. No es una cosa que suele pedir a menudo. Entonces acabamos yendo a misa y ahí aproveché yo la oportunidad para confesarme. No me confesaba desde la primera comunión, no, desde la confirmación, y ya desde entonces he estado yendo a misa. Y luego una siguiente casualidad, digamos, o de intervención de Dios, que es que, bueno, llega un correo que recibes como estudiante de la universidad. ¿Y qué pasa? Pues, a ver, yo ya después yendo a misa y todo esto, no conocía a nadie de mi edad que... Pues ese era el problema, que sí, lógicamente la fe se vive, es algo personal, pero qué difícil es vivirla solo. Entonces hace falta una comunidad o un grupo. Sí, hace falta una comunidad, especialmente una comunidad de personas que puedan tener tu mismo rango de edad, porque al final... O al menos una afinidad. Sí, pero, una afinidad, porque al final si existen estas disonancias, es muy complicado que uno acabe integrándose o que pueda compartir experiencias. Y estuve buscando por muchos lados, estuve yendo a Hakuna, estuve yendo por otros movimientos, pero no terminaba de encajar. Y de repente me llegó un correo de la UMU, de la pastoral universitaria, anunciando eso, que empezaban las clases. Eso estamos hablando ya de septiembre del 2023, por ahí. Y yo le escribo ese correo. Entonces ahí me responde el capellán de la pastoral, don Pedro, diciéndome: hola Diego, un placer conocerte, si pudiéramos tener una reunión. Yo quedo con él, hablábamos mucho, pero la cosa no queda en nada, queda un poco como ahí en el limbo. Yo me voy y no vuelvo a saber más de la pastoral hasta el año siguiente, donde una vez más las figuras de Santo Tomás y Chesterton volverían a entrar en mi vida, pero esta vez de una forma ya mucho más tajante. Eran las jornadas de Santo Tomás de Aquino y estaba haciéndose una misa de Santo Tomás de Aquino aquí en Los Rectores. Entonces, la parroquia de Los Rectores. Sí. La parroquia de Los Rectores. Una celebración de la misa con profesores de las universidades de la región, de todas las universidades. Sí, oficiada por el obispo. Sí. Yo ahí vuelvo a encontrarme con don Pedro, que no había hablado con él desde hace un año, y ahí me presenta a los chavales de la pastoral, bueno, los que éramos en aquel entonces. Me presenta a Pura y Agustín, que fueron como los primeros que conocí. Al principio tuve un trato un poco incómodo con ellos porque suelo ser muy vergonzoso en las primeras interacciones, pero ahí están justamente. Y a raíz de eso,
don Pedro anunció un club de lectura de Chesterton y a mí me interesaba mucho. Yo le pregunté, don Pedro, de este curso, de este club de lectura de Chesterton, ¿me pueden información? Me dijo, sí, sí, pero primero hablemos de la pastoral. Y ahí me enganchó un poco. Me cogió por banda y pues me empezó a hablar de las actividades que estaba haciendo la pastoral y me interesaron mucho. Y ahí es cuando me fui poco a poco integrándome. Acabé entrando en el club de Chesterton, donde ahí conocí a Irene, a Pablo, a Juan Carlos, por ejemplo, y a Juan Pedro. Y ya ahí, a posteriori, en Semana Santa, fue cuando empezamos a conocernos mucho más. Fuimos a Tobarra, a las celebraciones del Viernes Santo. Y esta foto mismamente es del 8 de agosto. Es la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, que se celebraba aquí en Las Anas. Las Anas. En Las Anas. Entonces, ya ahí podí como conseguir un grupo de personas con las que podía coincidir un poco en rango de edad, pero mucho más en la fe. Y me han ayudado muchísimo a crecer en ese aspecto. También me ayudó mucho la convivencia que se hizo, el retiro cuaresmal, ese mismo año, que fue verdaderamente donde ya empecé a conocerlos en profundidad, empecé a conocer sus cuestiones de fe y pudimos verdaderamente compartir. Es que uno va conociendo la fe y conoce a las personas precisamente viviendo la fe. La fe no es una cuestión intelectual solamente, y ni mucho menos, es una experiencia de vida. Una experiencia, aquí está en Tobarra, sí, precisamente, viene el retiro de Cuaresma, viene Tobarra, viene tal, y entonces cuando aparece también, entre otras cosas, el verano pasado, otra experiencia, que desde la pastoral y junto con otros grupos, oye, hacemos el Camino de Santiago. ¿Y qué supuso? Bueno, el Camino de Santiago fue una experiencia curiosa, porque, a ver, yo estaba muy emocionado, ese fue el primer día en Sarria, y fue como uno de los momentos donde siento que Dios verdaderamente me puso a prueba. Me puso a prueba, coincidieron muchas cuestiones que como me complicaron en la vida, cuestiones personales que me afectaron mucho, y por un momento llegué a dudar un poco de las cuestiones, de dudar de la fe, de dudar de si verdaderamente tenía esperanza, o si Cristo me quería, todas estas cosas. Y recuerdo que le dije a don Pedro que para mí el camino ya no tenía sentido, que ya había llegado a su fin. Esto fue el antepenúltimo día, no, el penúltimo día. Y él me dijo, no, Diego, tu camino todavía no ha terminado. Y tenía razón, porque yo después caería enfermo en el camino. Estaba muy mal del estómago, no podía ni siquiera caminar. Y el último tramo lo tuve que hacer en autobús. Pero ya después, cuando llegué a Santiago, no sé por qué, al principio me sentí un poco mal, pero ya después me estuve en una ducha y cuando salí de esa ducha estaba como nuevo, como si nunca me hubiera enfermado. Y entonces me dio tiempo a poder llegar a la iglesia, a la catedral, a la misa del peregrino y, mucho más importante, a ver a Santiago, a ver los restos de Santiago. Entonces, para mí, como el haberme enfermado y el haber tenido todos esos problemas fueron la razón por la que pude disfrutar más cuando llegué hasta el final. Entonces, al final, lo que dijo don Pedro en ese sentido, además de ser real, es que me ayudó muchísimo, porque ayudó que si yo tenía una fe que estaba por aquí, bajó un poco, pero luego salió disparada. Es un poco como, uno siempre necesita tener malos momentos, tribulaciones, que te pongan a prueba, precisamente para salir con una fe más reforzada. Y sí, estaba escuchándote y es cierto cómo es verdad que, bueno, estaba pensando en un atleta. El atleta que corre, por ejemplo, que hace salto de longitud o de altura, no saca ninguna marca como salte sin ir atrás. Tiene que dar unos pasos para atrás para coger el impulso. Y muchas veces Dios nos permite, y así está en la Escritura, Dios permite, levanta su mano para experimentar el vacío que hay en nosotros sin Él, para luego darnos cuenta de la necesidad que tenemos y poder impulsarnos.
o esas situaciones de angustia, de sufrimiento. Fíjate, tú ibas maravillosamente, si tú terminas el camino maravilloso, al final tú te aplaudes a ti mismo. Claro. Y dices, qué genial soy, qué estupendo soy, qué tal. Si tú no terminas, porque de algún modo, y esa experiencia la he vivido, y la he vivido con otros chicos y gente, dice, es que no he sido capaz. Y como te avergüenzas de que todos han terminado y tú no has podido, estás enfermo y tal. Parece que... Y luego descubres que precisamente necesitabas experimentar esa fragilidad. Y no sé si recuerdas a San Pedro. San Pedro tiene que experimentar la fragilidad porque él se sentía muy valiente en el seguimiento del Señor, y solo se puede seguir cuando uno ha experimentado que quien te lleva es el Señor y no eres tú. Sí. ¿Sigues en el club de Chesterton? Sí, estamos ahora ¿Cómo mismo... reunís y dónde reunís? Bueno, nos reunimos en el edificio de Espinardo, unos sábados al mes, aunque ahora estamos esperando a tener como la última reunión para ya poder cerrar este año y ya empezar el siguiente con mucha más fuerza. Y también has participado en otra cosa que también la Pastoral Universitaria ha puesto en marcha, que son el Club Alfa, las reuniones Alfa, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora mismo acabamos de terminar como la tercera sesión y pues estamos ahora mismo como en el tiempo de verano, de reuniones mensuales como para seguir con un poco con el programa, y ya esperando a cuando tengamos como la convivencia de verano, que será más o menos por julio. Muy bien. No hemos dicho, estás estudiando, has terminado tercer curso, pero no hemos dicho de qué. Sí, yo estoy estudiando Ciencias Políticas y acabo de tener, como te dije al principio, acabo de terminar los exámenes y ya estoy un poco viendo el tema del TFG, ya toqueteando un poco las asignaturas del año que viene y ya preparándome un poco para la vida postuniversitaria. ¿Por qué Ciencias Políticas? Eso es curioso. Al principio, a mí me empezó a interesar la política, obviamente, por el componente venezolano de que vivo en un país que tiene una situación política muy complicada y eso me llamaba mucho la atención. También en el colegio organizaban unas cosas que se llamaban como comités de las Naciones Unidas, que simulábamos ser miembros de las Naciones Unidas. Empecé a jugar un poco a ser el diplomático. Eso del debate y la Sí. diplomacia y reuniones y organizar cosas. Sí, sí, eso me interesó muchísimo y yo ya tenía claro que yo quería estudiar ciencias políticas. En la universidad donde estudiase tenía que estudiar ciencias políticas. Y al final pues coincidió que mi hermano pudiera estudiar veterinaria y yo ciencias políticas, y la única universidad donde compaginaba eso bien era la OMU. Entonces, y aquí estamos, ya estoy en mi tercer año, y ha sido una experiencia bastante positiva. Yo estoy muy feliz de la carrera que escogí y me ha ayudado a formarme muchísimo. ¿Qué idea llevas de TFG? Aunque es verdad que luego tú propones y luego el profesor que te lo dirige te orienta, pero ¿tienes alguna idea especial? O... Bueno, esta es una idea un poco friki de mi parte, porque a mí el área que más me gusta de ciencias políticas es la historia del pensamiento político. Entonces, estaba haciendo de alumno interno en el Departamento de Historia Moderna y la idea del TFG va encaminada un poco hacia el conciliarismo. Esta corriente de pensamiento dentro de la Iglesia que existía durante el siglo XVI, siglo XVII, y un poco cómo se va desarrollando a lo largo del tiempo. De eso, en principio, eso es lo que tengo pensado para mí. Luego ya te dirigirán. Y ya luego me dirigiré. Bueno, entre tantas cosas que tú has buscado o que no has buscado, bueno, tienes una experiencia también un poco de ruptura con este mundo que te llega con la pastoral y tal, y de pronto te vas de Erasmus. Sí. Y te vas de Erasmus a un país totalmente diferente, a Polonia. Y resulta que vuelves de Polonia y allí, porque te incorporas a algo allí, y vienes aquí y ahora perteneces aquí a algo. Ese algo, dínoslo tú, ¿qué es? Sí, bueno, yo ya tenía pensado que yo quería irme de Erasmus y me surgió la oportunidad de irme a la Universidad Jagellónica en Cracovia. Entonces... Preciosa Cracovia. Es muy, muy bonita. Es una ciudad muy antigua y que todavía sigue una fe muy ferviente entre las personas. Y tú puedes ver, bueno, todo eso le llamaban la Roma del Norte un poco,
por toda esa presencia de las iglesias, de los santos, y un poco por contactos, porque de nuevo otras casualidades de la vida, como diría la gente, yo ya estaba dentro de un grupo de canto, y a mí se me da la oportunidad de pertenecer a un coro de canto gregoriano en Polonia. Ahí está mi directora, que es Susi Fergoglia. Me la presentan un poco en móvil, yo hablo un poco con ella y ella me da el visto bueno para entrar en el coro. Y estuve cantando con ellos desde que llegué, prácticamente en septiembre hasta enero, que me fui. Es decir, polacos, tú venezolano, hablabais en inglés, supongo. Sí. Y cantáis en latín. Y cantábamos en latín. Y no, encima mi directora es italiana, o sea, ella me hablaba en italiano, yo en español, nos hablábamos en inglés y cantábamos en latín. Era una cosa multilingüe. Y a raíz de este coro, yo acabé incorporándome a la escuela gregoriana aquí en Murcia, que la lleva Eduardo Martínez García. Eduardo, sí. Sí, y pues hemos estado cantando, eso fue en la misa crismal. Hemos estado contando en muchas celebraciones y pues bueno, aquí estoy. ¿Qué tal el canto gregoriano? Pues, ¿qué puedo decir yo del canto gregoriano que no se haya Para dicho? mí es la mejor música que se ha escrito, ciertamente, porque tiene una profundidad tremenda, más allá que la puedas entender o no tengas idea de latín, pero la profundidad de la música no es una música simplemente para entretener, es una música que llena el corazón, aunque no entiendas qué están cantando, ¿no? A mí, cuando Eduardo nos explicaba un poco sobre el canto gregoriano, me gustaba mucho porque él nos decía, ustedes para que canten el canto gregoriano tienen que tener un movimiento en la boca como si estuvieran felices. Y cada vez que nos explicaba la notación cuadrada y los neumas, era como los monjes querían que se hiciera una elevación aquí, porque querían que se hubiera una contemplación en esta parte del texto. Y tú piensas, o sea, yo lo pensaba y el canto gregoriano más que una canción, más que transmitir belleza, es un poco oración, es una oración en sí misma, Totalmente. Tridimensional, donde la propia elevación o el descenso de la voz viene a llegar hasta la profundidad de lo que se está leyendo. Y es una cosa que a mí me ha enriquecido bastante en la fe, o sea, estoy bastante agradecido por haberlo descubierto y por tener la oportunidad de cantar con ellos. Pues casi para ir terminando, le voy a pedir que nos pongan una foto, precisamente, que estáis ahí, pues un poquito el equipo con el que has estado viviendo, un poquito la fe de la pastoral universitaria, y con ellos, pues cuéntanos, bueno, esto creo que fue el retiro de Cuaresma, ¿no? Sí, sí. De hace un tiempo. Bien, ahí tenéis un grupo, conocidos, hay profesores, ahí está el delegado de la pastoral universitaria con vosotros. ¿Qué supone entonces a ti para estar ahí, miembro de la pastoral universitaria? ¿Y qué dirías a un joven que está en la universidad? En la región tenemos 3 universidades y en las 3 se ofrece el poder vivir la fe dentro de ella con otro grupo de jóvenes que también la vivan desde distintas titulaciones. Pues anímanos. A mí una frase que me dijo un sacerdote, don Andrés Caballero, que me gustó mucho, era: el cristiano necesita de otro para poder darse espalda. Necesitamos darnos espalda porque nosotros solos no podemos subir. Necesitamos la ayuda de otras personas para poder crecer en la fe, porque al final, si el propio Cristo necesitó al cireneo, ¿quiénes somos nosotros para no necesitar ayuda en los momentos que más la necesitamos en sí? O sea, no solamente cuando estemos mal, cuando estemos bien, cuando tengamos alguna duda, algo que se nos revuelva en el corazón. Siempre viene bien estar acompañado y formar comunidad, porque al final el cristianismo es eso, es la formación en comunidad. De hecho, toda la historia de salvación, los personajes de toda la historia de salvación nunca han sido elegidos por Dios para ellos mismos, sino para el servicio a alguien, a la comunidad. Y tú decías muy bien que es un ejercicio que se puede hacer muchas veces. Intentar levantarte del suelo, solo, no puedes. No. Y no apoyes las manos, pero si hay una espalda detrás, entre los dos, ambos os alzáis. Es un ejercicio que a veces se hace con los grupos precisamente para enseñar gráficamente lo que es la vida creyente. Pues Diego, un gozo haber tenido aquí con nosotros. A mí me encanta Chesterton, no solo sus escritos, sino su ironía, su carácter político y periodístico, su fe. Qué grandes aquellos. Chesterton, Tolkien, Lewis, madre mía,
la Inglaterra de los años 50 y pico, 60, impresionante a nivel universitario. Es un tesoro. Si tuviéramos aquí de vez en cuando algunas personas de esa fuerza para llevarnos. Pero bueno, y Santo Tomás de Aquino, ¿qué te voy a decir? Es casi tu, ¿cómo dirías, tu maestro? Un poco sí, mi maestro en la fe. Y gracias a él es que estoy yo aquí. Pues esas 5 vías, no estaría mal repasarlas y retraducirlas día a día con nosotros, con el mundo que vivimos. Diego, muchas gracias. Un saludo a los amigos de la Pastoral Universitaria que hemos tenido aquí en el programa, algunos de ellos, y a seguir trabajando. Y buen verano. Muchísimas gracias. Exactamente igual a ustedes, buen verano, que sean felices. Nos quedan un par de semanitas para seguir viéndonos, pero aquí estaremos si ustedes lo quieren. Buenas noches y hasta la próxima semana, si Dios quiere.